es imposible sustraerse a un hecho execrable, que lo es los atentados que sufrió el Estado de Israel este pasado fin de semana, específicamente el sábado pasado, donde militantes del grupo Hamas accedieron al territorio del Estado de Israel y asesinaron cantidades de personas, mujeres, niños, soldados, secuestraron militares de alta graduación, y esto es terrible porque en décadas no había ocurrido un ataque a territorio israelí de esta manera, por tierra, mar y aire. Lo que muestra, esta sincronización muestra que esto tomó mucho tiempo planificarlo y que necesariamente tuvieron ayuda externa para llevar a feliz término estos ataques sobre el Estado de Israel. Para que tengan una idea de esto de qué se trata, el movimiento Hamas, que fue fundado en el año 1987, luego de la segunda intifada por Sheikh Yassin y su actual líder, Ismail Haniyeh, es el actual líder del movimiento, una persona que ha sido objeto de múltiples atentados por parte del ejército israelí, del cual milagrosamente ha salido airoso y continúa con vida. Este señor no aparece en espacios públicos ni da entrevistas, precisamente por su situación y porque el Estado de Israel se la tiene dedicada. Hamas nace como un brazo armado de los hermanos musulmanes, aquel movimiento islamista que se fundó en Egipto, y los hermanos musulmanes, y que llegó al poder y que fue derrocado. Ganó con unas elecciones democráticas y luego fue derrocado por el general Sisi al-Fatah, que es el actual presidente de Egipto. Pero en su carta fundacional, eso cambió luego, en su carta fundacional, Hamas tiene declarado combatir para eliminar la existencia del Estado judío. Como ustedes pueden ver, es imposible del Estado de Israel, es imposible o muy difícil dialogar con un actor de esta naturaleza que no quiere diálogo contigo, sino que en su declaración fundacional tiene que su objetivo fundamental es la desaparición del Estado de Israel. Con estos ataques, jamás, a lo que se sumó el otro movimiento islamita, la Yihad Islámica, secuestraron, como dije inicialmente, decenas de ciudadanos israelíes. Inicialmente se habló de 130. Sin embargo, el líder de este movimiento, Ismail Haniyeh, informó que el gobierno israelí ni se imagina la cantidad de secuestrados que hay en control de ellos y que llevaron a la Franja de Gaza. Ustedes saben que lo que debería ser el Estado palestino se divide en dos territorios: Cisjordania, conocida como West Bank, y la Franja de Gaza o Gaza Strip, que es el extremo que está en el lado del Mediterráneo, en la costa mediterránea, y que colinda con Egipto por el Sinaí. Estos territorios habían estado bajo el control de la Autoridad Nacional Palestina, aquella organización que se creó para avanzar en los acuerdos de paz de Oslo, por allá a finales del siglo pasado. Sin embargo, la Autoridad Nacional Palestina, el partido que dirige la coalición es Al-Fatah, el partido que lideraba el finado Yasir Arafat.
y que en la actualidad dirige Mahmoud Abbas, que es el presidente de la Autoridad Nacional Palestina. En el año 2007, tras las elecciones que ganó en la Franja de Gaza Hamas, y tras retirarse el Estado de Israel de aquellos territorios, siendo en aquel momento primer ministro de Israel Ariel Sharon, quien decía que era muy difícil mantener el control de esos territorios, la seguridad, por la cantidad de gente que vive allí. Para que ustedes tengan una idea, en la Franja de Gaza viven casi 2 millones de personas, 1.9 millones de personas que tienen bloqueo terrestre, aéreo y naval. Entonces, Israel no permite el libre movimiento. Y con acuerdo logrado con el movimiento Hamas para permitir que personas de estas, cerca de 20.000 personas de la Franja de Gaza, pudieran pasar a trabajar dentro del territorio de Israel, pues Israel siempre, las autoridades israelíes siempre pensaron que esto pues daba cierto compás de espera, cierta tranquilidad. Y es así que han logrado, entre otros ardíes, pasar a territorio israelí. Los militantes de Hamas, que este fin de semana han hecho un ataque por mar, tierra y aire, con alertas, embarcaciones y militantes que, vestidos de uniforme de soldados israelíes, penetraron en las localidades. Cercano a la frontera se estaba realizando una festividad por la paz, donde habían ciudadanos de distintos países. Pues ahí fueron eliminados más de 260 personas. Así entraron, los asesinaron, estupraron a las mujeres delante de los cuerpos sin vida de sus acompañantes. Pero así entraron también a hogares y masacraron a familias enteras. Lograron entrar a bases militares porque estaban uniformados y acabaron con muchísimos militares y secuestraron oficiales de alta graduación, incluso un general. Y estas personas pues la llevaron a la Franja de Gaza y publicaron videos en las redes sociales de cómo realizaron estos ataques. Hasta aquí las informaciones. Vamos con la reflexión. Mire, para las autoridades de Israel esta es una situación muy difícil, muy difícil. ¿Por qué? Como Israel en un inicio prohibió el surgimiento del movimiento Hamas para debilitar a la Autoridad Nacional Palestina, la Autoridad Nacional Palestina hoy está disminuida porque no ha sido capaces de dar respuesta que aliviane la situación de la población, no solo en la Franja de Gaza, sino también en Cisjordania. Y la población palestina en ambos lados ve cada día cómo se reduce su calidad de vida, sus condiciones de existencia, cortes de energía eléctrica, poca disponibilidad de alimentos, poca agua potable. Y esto lo que ha hecho es que ha patrocinado o fomentado las opciones violentas como Hamas o la Yihad Islámica, porque cuando Hamas o la Yihad Islámica emprenden una acción militar contra Israel, bueno, de aquí, desde Occidente decimos, es una locura porque no van a poder con ese ejército, siendo que el ejército israelí es uno de los mejores del mundo, sus servicios de inteligencia son de los más eficaces del mundo. Pero lo que pasa es que en el relato de estas organizaciones, cuando ellos se mantienen siendo beligerantes, mandan un mensaje a la población palestina de que son sus interlocutores válidos, porque son los únicos que tienen el suficiente material testicular para hacerle frente a ese poderoso ejército. Y cuando Israel bombardea sus posiciones y hace terribles matanzas, pues eso contribuye al relato de estas organizaciones violentas, porque muestran que esa es la respuesta desproporcionada
de un ejército tan poderoso ante unas milicias débiles que les atacan. Y es así que Hamas y la Yihad Islámica y también el Hezbollah en el Líbano han contribuido a deteriorar la imagen de Israel en el escenario internacional. Y ahora con esta actuación violenta, muy violenta, que ha dejado más de 700 fallecidos desde el lado de Israel y innumerables fallecidos desde el lado de Hamas y la Yihad Islámica y más de 3.000 heridos, todavía no se sabe porque los enfrentamientos siguen, todavía existen dentro elementos infiltrados armados. Entonces, por la situación y la posición donde está el Estado de Israel en medio de enemigos, las autoridades israelíes están obligadas a dar un mensaje de fuerza desproporcionado, porque lo que mantiene la seguridad en parte en Israel es el temor que le tienen sus estados vecinos por los aguerridos que son sus respuestas. Y eso fuerza a las autoridades a mandar ataques desproporcionados, pero al mismo tiempo aumenta la vorágine, la espiral de violencia y los movimientos yihadistas, los movimientos islámicos se ven forzados a seguir alimentando la espiral. Y esta es la situación que hace que tengamos esporádicamente estos brotes de violencia, que en este caso es inusitado, porque por la andanada de misiles fueron más de 5.000, pues el sistema de defensa antiaéreo de Israel, el DOM, le fue imposible defender a las poblaciones de una cantidad tal de disparos de cohetes. Y en ese sentido, no se ha hecho esperar la condena internacional de los gobiernos occidentales y Estados Unidos, pues rápidamente ha anunciado una cooperación de más de 8.000 millones de dólares con el gobierno de Israel y ha despachado de allá un contingente militar compuesto por un portaaviones de propulsión nuclear y su conjunto de naves para dar la señal de que Estados Unidos apoya a Israel en este momento. Mire, uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con las políticas del Estado de Israel. Esa presión sistemática sobre los palestinos es algo que es cruel, inhumano, pero tampoco puede uno estar de acuerdo con que en ánimo de la revolución, en ánimo de la libre determinación, se cometan actos hostiles contra la población civil, sea del lado que sea. Ni estamos de acuerdo cuando Israel lanza ataques indiscriminados contra objetivos de Hamas, eliminando población civil, causando tanto daño, destruyendo infraestructura civil. Pero tampoco estamos de acuerdo cuando Hamas emprende acciones donde personas inocentes, civiles, mujeres embarazadas, niños, como uno pudo ver imágenes dantescas que dan pena. Todo el que tiene hijos puede vivir, sentir en su carne propia lo que significa para un padre, para una madre, que te lleven secuestrado con tus hijos, donde se veían niños en calzoncillos, mujeres en ropas, porque estaban celebrando una festividad. Y esto lo que hace es recordar los efectos del Yom Kippur. Entonces, para las autoridades israelíes, como decía, esto es muy sensible para la sociedad israelí en general y principalmente para el primer ministro Netanyahu, dado que él dirige tal vez el gobierno más ultraconservador que ha tenido el Estado de Israel desde su fundación en el año 1948. Porque Bibi Netanyahu en la actualidad enfrenta juicios por casos de corrupción y una serie de delitos donde se le está buscando. Y aunque fue apartado del poder, ganó las elecciones pasadas y conformó precisamente un gobierno ultraconservador con ultras religiosos y ultraconservadores. Y en la actualidad, precisamente, estaban ocurriendo allí una serie
de protestas todos los días porque está avanzando aquella sociedad democrática a un régimen autoritario, y los mismos reservistas habían protestado y dicho que no se iban a integrar si eran llamados, precisamente porque se está cambiando el sistema político allí, precisamente por Bibi Netanyahu protegerse de los casos pendientes con la justicia. Pero aún así, esta situación de rehenes, algo que es muy sensible a la sociedad israelí, es también sensible a Netanyahu, porque en el año 1976 ocurrió el secuestro de un avión de Air France que fue desviado a la ciudad de Entebbe, Uganda. En este aeropuerto, allí las autoridades israelíes del momento autorizaron un rescate, y los comandos especiales que pretendían hacer el rescate estaban comandados por Jonathan Netanyahu, apodado Johnny, un hermano muy querido para Netanyahu. Y él murió en ese rescate. Eso fue terrible. Y entonces, eso es muy sensible para Bibi. Pero hay otro caso, como en el año 1972, cuando miembros del equipo olímpico de Israel fueron secuestrados y tenidos como rehenes allí en la Villa Olímpica de Múnich, en Alemania. Y este hecho fue ejecutado por el movimiento rebelde Septiembre Negro, que era un movimiento pro-palestino. Esta operación fue terrible, y allí se enviaron escuadrones a rescatar estos secuestrados, y realmente Israel mandó luego durante años a comandos especiales a eliminar cada una de las personas que ellos entendieron que estaban implicados en la organización de este hecho. Por eso es tan terrible para la sociedad israelí cuando le secuestran ciudadanos, como en este caso, como en el 2005, cuando secuestraron a un cabo del ejército israelí que estuvo secuestrado hasta el año 2011. Las negociaciones se alargaron por cerca de 5 años, y la sociedad israelí mantuvo la presión sobre el gobierno para que rescatara a este soldado. Y las presiones fueron tantas que en el año 2011 el gobierno de Israel tuvo que ceder más de 1,000 prisioneros palestinos para rescatar a este soldado que había estado durante 5 años secuestrado por las milicias palestinas. Entonces, en esta ocasión se presenta la situación de que, si bien las fuerzas israelíes pueden bombardear Gaza, dado que ahora se habla de más de 100 secuestrados ciudadanos israelíes, ya no pueden lanzar ataques indiscriminados, puesto que es muy probable que estos secuestrados sean utilizados como escudos humanos. Y esto es lo que hace muy delicada esta situación y muy sensible al gobierno israelí y a la sociedad israelí. Sobre todo, ahora que se tiene información de que otros gobiernos estuvieron ayudando en la coordinación de estos ataques, forzosamente debió participar otros gobiernos por la sincronización y la magnitud que tuvieron. Por ejemplo, The Wall Street Journal, que es el periódico de Estados Unidos, publicó que tenía información de que la República Islámica de Irán ayudó en la concertación y coordinación de estos ataques, y que sostuvieron una reunión en Beirut el pasado día 2 de este mes, y que desde agosto estuvieron trabajando en la coordinación para estos ataques. La información supuestamente la dio un funcionario del gobierno sirio bajo el anonimato, pero además, por la forma en que se realizaron los ataques con drones, y un dron pudo
lanzó una bomba sobre uno de estos tanques modernos. Y los analistas expertos en la ciencia militar dicen que por la efectividad con que se realizó el ataque del dron al tanque de guerra, solo tiene esa pericia las Fuerzas Armadas rusas para haber entrenado a los militantes operadores de los drones para poder destruir o inutilizar estos tanques de guerra. De manera que se ve cierta implicación extraterritorial, supranacional en este acto, lo que, según algunos analistas, podría pretender detener la anunciada normalización de relaciones entre el Reino de Arabia Saudita y el Estado de Israel, que fue anunciado en varias ocasiones por Netanyahu y también por el príncipe Salman, el príncipe heredero de Arabia Saudita, que también lo anunció. Sin embargo, señores, es mi particular opinión que esto puede ralentizarlo un poco, pero no detenerlo. Es un secreto a voces que el Estado de Israel y el reino de Saudita sostienen intercambios desde hace tiempo, intercambios de información, porque como ustedes saben, tienen un enemigo común que es la República Islámica de Irán, que es un enemigo formidable. Allí es una potencia regional y como tienen el enemigo de tu enemigo es mi amigo. Entonces, Irán es enemigo jurado de Israel y de Arabia Saudita. Entonces, esto ha hecho que Israel comparta inteligencia con Arabia Saudita y otros tipos de data desde hace tiempo, lo que ha jalonado un acercamiento entre ambos estados, que es lo que ha llevado a pensar en formalizar estas relaciones. Y si bien en este momento públicamente Arabia Saudita va a condenar a Israel, por debajo va a decir que apoya estos ataques contra Irán y otros actores no estatales que afectan sus intereses allí. De manera que esto apenas comienza, todavía Israel no ha mandado su respuesta, que es posible que sea muy fuerte y desproporcionada, por lo que he explicado anteriormente. Y nos encontramos entonces de pronto ante un nuevo evento donde creíamos que tras la guerra de Ucrania, pues la sociedad, el mundo había aprendido a no fomentar eventos de esta naturaleza que hacen el mundo más inseguro, elevan los precios de los commodities y encarecen el existir de las personas, se lo dificultan. Porque usted puede estar seguro que ahorita va a subir el precio del petróleo y otros commodities como los granos. Todas esas materias primas es muy probable que en la próxima semana estén subiendo en el mercado internacional. Y con una inflación ya desproporcionada en el mundo producto de la guerra de Ucrania y de los efectos de la pandemia, pues ahora va a recibir otro coletazo al mundo que podría dificultar la existencia a quienes no tenemos la culpa de que estas sociedades se estén allí autodestruyendo. Hacemos votos porque la humanidad sea capaz de construir un sistema global que responda a la realidad de hoy, porque estos hechos dejan en evidente que el orden jurídico internacional vigente no es suficiente para lo que está ocurriendo hoy. Pone en evidencia la inoperancia de organismos como Naciones Unidas y el propio Consejo de Seguridad, que están llamados a garantizar la paz sobre la tierra. Y más que ello, parecerían en ocasiones que atizan la tea de la discordia, que desempolvan, desentierran el hacha de la guerra. Y desde Alfredo en Directo, insisto, hacemos votos porque el mundo sea capaz de construir sus consensos y construir un sistema jurídico que organice la sociedad global de manera que los grandes y los más chicos tengan igualdad de oportunidades para defender sus intereses nacionales. Miren, muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión.
Si le gustó o no le gustó, deje su comentario sobre la misma, déle like o dislike. Pero si le gustó, compártala con aquellas personas que ustedes piensen que puede gustarle este tipo de contenido. Y usted que nos ve, si aún no se ha suscrito a esta plataforma, pues este es el momento preciso para hacerlo, para que sigamos creciendo y construyendo este espacio de reflexión firme y libre en la búsqueda del conocimiento.